Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Soy Miguel Ángel Romero, el director de Higienizo y TVT Nutrition, y hoy les vamos a presentar un aditivo funcional que es fruto del trabajo de muchas personas, que parte de las cuales están aquí, durante los 4 últimos años, y que nos permite tener una diferenciación con respecto a otros productos existentes en el mercado, que son hidrolizados de proteína. Bien, el producto se llama Protacisoy Plus, y tenemos claro a día de hoy que sí es un aditivo funcional. Entonces, quiero dar las gracias al doctor Hans Stein, profesor de la Universidad de Illinois, que ha sido el que nos ha permitido verificar, consensuar la matriz que habíamos desarrollado para poder decir lo que vamos a explicar a día de hoy. Bien, este es nuestro producto, se llama Protacisoy Plus, y como ven tiene un pH de 2,48, y lo que es importante es que está compuesto por un 53% de soja hidrolizada. La suma de ese 18% de ácido fórmico más el 12% de ácido lignosulfónico hacen 30%, es decir, que en 1 kilo de producto, en 1000 gramos de Protacisoy Plus, van a tener ustedes 300 gramos de ácido. Bien, con respecto a la hidrólisis de la proteína por vía ácida, que es realmente la vía que nosotros utilizamos, no hemos descubierto el Mediterráneo. La hidrolización de la soja por vía ácida o de la proteína por vía ácida ya estaba inventada. Entonces, ¿qué hemos inventado nosotros? ¿Hemos inventado algo? Sí, hemos inventado un producto que hemos patentado. ¿Pero por qué lo hemos patentado? Porque hemos conseguido tener 2 situaciones diferenciales. En primer lugar, no vamos a neutralizar los ácidos que hay en el producto. Es decir, los tenemos a disposición de los animales para tener otros efectos. Y en segundo lugar, no vamos a usar calor en ese proceso de fabricación. Y esto es importante porque el resto de productos hidrolizados que tienen ustedes en el mercado son o pastas húmedas, en las que no se aplica calor, pero sí se neutraliza el ácido, o productos, entre comillas, seco, con 8, 9, 10% de humedad, en el que sí se utiliza calor. Entonces nosotros hemos encontrado una manera de producir diferente en la que no hay neutralización de ácidos y no hay aplicación de calor. Aquí tenemos 2 personas que son las que están fabricando el producto todos los días y que son testigos de este hecho, y bueno, pues quiero daros las gracias por el trabajo que hacéis, porque si no, pues no podríamos estar aquí. Bien, ¿para qué vamos a hidrolizar una proteína? Pues lo vamos a hidrolizar por 3 razones. La primera, vamos a eliminar los factores antinutricionales de origen proteico. ¿Por qué? Porque esos factores antinutricionales, que en definitiva es una proteína de gran tamaño que genera irritación en el intestino, no queremos que sea tan grande, queremos que sea más pequeño, y para eso lo tenemos que cortar en trozos mucho más pequeños. 2. Si cortamos esa proteína en trozos más pequeños y facilitamos el proceso de digestión, ¿qué vamos a hacer? Que va a haber una mayor absorción de esos aminoácidos. Y 3. Gracias al ácido que contiene Protacisoy Plus, vamos a activar una enzima que es fundamental, la pepsina. Esa enzima está en el estómago. Entonces, en el estómago no se secreta como pepsina, se secreta como pepsinógeno, como proenzima no activa. Ese pepsinógeno, para activarse, necesita que bajemos el pH en el estómago. Esa es una de las razones por las que producimos ácido clorhídrico en el estómago, para bajar el pH. Entonces, como Protacisoy Plus tiene ácido, vamos a ayudar a que haya mucha más enzima activa
para cortar la proteína, no solamente del producto que nosotros estamos vendiendo, PSP, ese producto ya está cortado, es para que el resto de la proteína del alimento pueda ser mejor digerida. Y a tal efecto tenemos aquí esta gráfica en la que vemos que en una proteína no hidrolizada, la mayor parte de la proteína tiene un tamaño mayor a 50.000 daltons. Aproximadamente un aminoácido tiene 270, 700 daltons. Fíjense, cuando estamos hablando de más de 50.000 daltons, que es todos los factores antinutricionales que no queremos en la soja, factor antitrísico, lecitina, ureasa, glicina, con glicina, 320.000 daltons. Es así de grande, o sea, es un tamaño de proteína muy grande. 400, 500 aminoácidos juntos, eso tan grande genera irritación del intestino de los animales, sobre todo de los más jóvenes, porque no son capaces de digerir por sí mismos esa proteína tan grande, y esa irritación es lo que nos fastidia a todos en producción, genera inflamación y por lo tanto diarrea y un montón de patologías. No se olviden que para que podamos absorber esa proteína necesitamos que esa proteína de 1000, de 500 aminoácidos juntos se transforme en pequeños péptidos de aminoácidos de 1, 2 o 3 aminoácidos. Más de 3 aminoácidos juntos no van a pasar. Y si no pasan, se quedan en el intestino. Y al quedarse en el intestino, ¿qué pasa? Que los aminoácidos tienen grupos NH4, eso me sube el pH del intestino y se genera una disbiosis intestinal con el crecimiento de bacterias patógenas. Sin embargo, si consigo una buena absorción, el pH del intestino es más bajo y conseguimos favorecer las bacterias que producen ácidos orgánicos como son lactobacillus o bifidobacterias. Bien, esto es una representación para que vean ustedes de qué es lo que conseguimos con PSP. Esta representación pues lo hemos hecho en el laboratorio gracias a Gonzalo y fíjense que la soja normal de menos de 1000 daltons, o sea, aminoácidos perfectamente absorbibles, tenemos solo 4%. O sea, la soja tiene 440 gramos de proteína bruta, ¿vale? Pues de esos 440 gramos, 4,2 tienen menos de 1000 daltons. No, hay que romper toda esa proteína. ¿Por qué? Porque la mayor parte está aquí, tiene un tamaño superior a 44.000 daltons, exactamente el 83%. Es decir, que de cada 100 gramos, 83, de cada 100 gramos de proteína que hay en la soja, 83 tiene un tamaño de más de 44.000 daltons, o sea, aproximadamente 50 aminoácidos juntos. ¿Qué conseguimos nosotros con el proceso que hacemos en la fábrica? Pues que la proteína de menos de 1000 daltons, directamente absorbible, es un tercio de la proteína que estamos poniendo. De cada 100 gramos, 33 es de proteína totalmente digestible. Pero, por otro lado, si yo sumo todo este volumen de proteína de menos de 44.000 daltons, tengo el 85%, es enorme. Fíjense que lo que he hecho, justamente lo que hemos hecho ha sido invertir los términos. En la soja tengo un 83% de proteína de más de 44.000 daltons, aquí tengo el 85% de menor de 44.000. Con además un pH de menos de 2,5. Y esto lo cambia todo. Este mismo sistema lo podemos aplicar en otro tipo de proteínas, que no vamos a hablar hoy, pero por ejemplo tenemos este sistema parecido sobre la harina de guisante y la harina de colza, y son valores similares de hidrólisis. Bien, quería comentarles qué pasa en comparación con otros productos que existen en el mercado internacional, por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros. Entonces tenemos tres tipos de productos. Primero, hidrolizados a partir de mucosa de cerdo. Por ejemplo, Palvio, que es un producto conocido por ustedes, y hay otro
que es holandés, que se llama Mucopro. Palvio se fabrica en España, entonces ese Palvio tiene un 53% de proteína bruta, ¿vale? Dices, uy, ¿qué cantidad de proteína bruta? Nosotros hemos recibido muchas analíticas, muchas muestras de productos, diferentes productos hidrolizados en el mercado y te dicen 100% hidrolizado. ¿Eso es verdad? Pues no, eso es mentira. O sea, la mayor parte es hidrolizado. ¿Pero qué es hidrolizado? Vamos a ver, miren, este hidrolizado, mire, de menos de 44.000 Daltons solo tenemos prácticamente la mitad. No es verdad. El tamaño de proteína de estos productos, fíjense que se desplaza mucho hacia acá, ¿vale? Esa es la diferencia, que nosotros aportamos mucha más proteína pequeña, pero además, fíjense en el pH, ninguno de esos productos acidifica, o sea que tiene un producto por sí mismo solo tiene una valorización por la proteína que aportan esos productos, pero no hay un efecto indirecto de mejora de la digestión de la proteína, del resto de la ración, que nosotros sí conseguimos gracias a ese pH tan bajo. Si analizamos ahora otro tipo de hidrolizados que hay en el mercado, que son hidrolizados de pesca. Bien, hay algunos que sí. Ven aquí, tenemos aquí uno que está bien hecho, Actipal, que es de Ecuador, si no me equivoco. Este no está mal, estos dos no están mal. Este, regulín. Entonces, sí que vemos que hay productos que están razonablemente bien hechos. Claro, este, fíjate, estaba bien aquí en menos de 1000, pero ¿y el resto? Tenemos demasiada proteína, un 33% de 670.000. O sea, esta fracción de menos de 44.000 lo tenemos aquí, aquí y aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es una pasta. No tenemos un producto en polvo como es Potassisoy Plus, tenemos pastas y tenemos además productos que en ninguno de los casos, por ejemplo este, pues estos dos no hidrolizan. Este sí, perdón, no acidifican. Este sí acidificaría, pero es una pasta marrón. Ahora tenemos un problema, que tiene un 13% de proteína bruta. Entonces, o tiene un nivel muy bajo, no tiene suficiente nivel de hidrólisis, o son en pasta y ya cuesta utilizar esa pasta en fábricas de alimento, de cerdos o de pollos, sí sería factible en una fábrica de pet food o en una fábrica de alimento de mascotas, un producto en pasta, pero la mayor parte de ellos no tienen no son ácidos, solamente aportan el valor nutricional por sí mismos. Por último, tenemos una tercera opción que consiste en hidrolizar la soja. Decimos, hombre, tú me estás hablando de un hidrolizado de soja, aquí vamos a hablar de hidrolizador de soja. Bien, todos esos hidrolizadores de soja tienen un problema. Tienen dos. Uno, tienen un problema y no tienen una ventaja que nosotros sí tenemos. Fíjense, de menos de 1000 Daltons. 3%, 4%. Nosotros tenemos 10 veces ese perfil de menos de 1000 Daltons. 10 veces. Y todos, como ven aquí, se sitúan de menos de 44.000 Daltons, menos del 50% frente al 84%. Entonces no van a ser productos que por sí mismos van a tener esa ventaja zootécnica frente a Potassisoy Plus. Y además, ninguno de ellos tiene pH ácido. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen una vía de hidrólisis que es la vía enzimática. Usan ácidos para bajar el pH, para que esas enzimas se activen, generan una pasta para ello, entonces al final, ¿qué es lo que hacen? Neutralizan el ácido y secan. Entonces, ninguno de esos sistemas de hidrolización enzimática tiene la capacidad de reducir el tamaño de la proteína como nosotros lo conseguimos. Bien, con respecto a las dosis estándares que hemos probado aquí en España sin óxido de zinc, nosotros recomendamos en un pre-starter y lacto iniciador 3%, 30 kilos tonelada. Esa es la mejor o de las opciones posibles. Y en un starter, es decir, a partir de 38 o 40 días de vida, hasta los 60, 70 días de vida, 2%, 20 kilos tonelada. Digamos,
la situación, si tú valoras lo que cuesta y lo que aportan, pensamos que es la mejor opción. Hemos probado con otras dosis, pero creemos que esto es lo mejor. Cuando ya trabajamos con óxido de zinc, como es el caso de Estados Unidos, América, ahí sí vamos a recomendar una dosis estándar de 15 kilos por tonelada. ¿Por qué esa diferencia? Porque, por dos razones. Si me paso mucho con el ácido fórmico, hay un problema de sabor si utilizas óxido de zinc. Segundo, en las pruebas que hemos hecho en Illinois hemos visto los resultados. 15 kilos tonelada con óxido de zinc va fenomenal. ¿Vale? Y tercero, cuando usas óxido de zinc ya tienes algo que es barato y que funciona bien. Entonces, no vamos a ser más papistas que el Papa. Sabemos que en condiciones europeas tiene sentido poner PSP 30 kilos en pre-starter, lactiniciador y 20 en starter, y en LATAM u otros países, o América o Canadá, pues vamos a recomendar esa dosis de 15 kilos por tonelada. Y luego pues tendremos diferentes dosis en terneros, pollos, en perros y peces, como ven ahí, pero dosis estándares entre 10 y 15 kilos tonelada. ¿Por qué estas dosis? Fíjense, como va al 30%, significa que si estoy poniendo 30 kilos de ácido, 30 kilos de PSP, estoy colocando 9 kilos de ácido. Ese ácido, recuerden que el pH es 0,9. Con otros ácidos habría que poner seguramente 4 o 5 veces más. Pero 9 kilos por tonelada está bien, no hay problema, incluso podríamos subir las pruebas que hemos hecho hasta 4% de PSP en pre-starter lactoiniciador, si no hay óxido de zinc, sin problemas de consumo. A partir de ese 4%, pues bueno, tenemos un cliente que se equivocó el otro día y puso 7% de PSP, 21 kilos de ácido. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a tener problemas de consumo, pero vamos a ver. Bien, entonces, ¿para qué superacidificamos el alimento? Primero, porque vamos a aportar una gran cantidad de ácido exógeno a la ración sin que haya reducción de consumo. Esto es muy importante, pues si ponemos mucho ácido, normalmente se reduce el consumo. Lo que ocurre es que el utilizar ácido vía soja, hemos visto que te permite aumentar mucho más el ácido, el doble de lo que podríamos pensar que sería una dosis adecuada. O sea, podemos poner el doble de ácido vía PSP. Segundo, aumentamos la activación de la pepsina y con eso mejoramos la digestión de la proteína y aumentamos, en ese caso, la digestión de la proteína, reduciendo el índice de conversión y la dispersión de los pesos a la salida a engorde. Y esto es muy importante porque lo que hemos visto es que los que más crecen proporcionalmente son los pequeños. ¿Sí? ¿Verdad, Rafa? Sí. ¿Gabriel? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Lo qué pasa, Rafa? Sí, los pequeños son los que más crecen, por diferencia. Ahora mismo pienso, siempre hemos visto que las colas comparadas aumentan mucho más el peso de los que han comido PSP. O sea, si tú destetas a los animales con un coeficiente de variación de, por decir algo, 15%, cuando esos animales los llevas a engorde, lo normal es que eso se transforme en un 20%. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego esos animales que han entrado en fase de engorde desigualados, cuando se acaba la fase de engorde, se tienen que quedar 1 o 2 semanas más. Con PSP vemos que si entramos con 15%, aproximadamente estamos en 15%. ¿Por qué? Porque esos animales retrasados, si tienen 2 kilos de diferencia, a la salida, a engorde, mantienen esos 2 kilos de diferencia, ¿sí o no? Gabriel, Rafa, por favor, sí, es lo que hemos visto, que esos animales realmente son los que van a hacer que tu media del lote suba y que tu homogeneidad no sea mayor. Y por último, también lo que hemos comprobado es que esa mejora de la digestión de la proteína tiene 2 efectos, uno sobre heces y otro sobre pH de la orina, es que baja el pH de la orina y de las heces. El pH de la orina no lo baja el ácido en sí, no es que el ácido, que pongo 30 kilos y el ácido llega al intestino y baje al intestino de los cerdos, el pH del intestino del cerdo, no. Lo que está pasando es que estoy mejorando la absorción de la proteína, esa proteína no se queda en el intestino, se absorbe
y al absorberse el pH es más bajo. Y ya para terminar, estoy acabando ya, fíjense que sí hay una correlación entre las dosis de PSP y el pH que tengo en el alimento. Voy bajando, a medida que voy aumentando la dosis de PSP, voy bajando el pH del alimento. Con 30 kilos consigo pasar a 5.03, o sea que es una bajada de 0.8 de pH. Esto que estaba hablando yo de la pepsina, pues la pepsina es el enzima que va a cortar la proteína. Si esta enzima no trabaja, esto no va a ocurrir, no vamos a generar aminoácidos que se absorben en el intestino. Un ejemplo de esto es un estudio que hizo un investigador español que se llama Yufera, que está en la Universidad de Granada, que valoró el pH de animales que comen de peces que comen una vez al día, teleósteos. Entonces le da pH 4,5 y el nivel de pepsina, que era de 30. Solo el hecho de distanciar esas comidas a lo largo del día le permitió que esos peces redujeran su pH a 2,5 y multiplicasen por 7 su pepsina. Solamente eso. ¿Por qué? Porque tienes un problema de acidificación gástrica. Y esto, pues nosotros lo comprobamos en un estudio que hicimos en Chile, en la Universidad de Temuco, en el que valorábamos con 3 kilos tonelada de protacizo X, es decir, el ácido que utilizamos para hacer PSP, valorábamos la cantidad de predigestión de esa proteína por un sistema que, bueno, pues por una diferencia de corriente eléctrica en una placa se veía cuánto más o cuánto menos de proteína predigerida conseguía al aplicar el producto. ¿Y qué vimos? A pH 4.8, si poníamos esos 3 kilos de acidificante, el aumento de la digestibilidad de la proteína era esa predigestión de la proteína era de 1,8 veces. Y si poníamos pH a 2.0, se aumentaba la predigestión de la proteína en 3,25 veces. O sea, que con los 3 kilos de protacizo X conseguimos aumentar la predigestión ácida de la proteína entre 2 y 3 veces. Es una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vemos en los test que aplicamos el producto. Vemos que hay diferencias significativas cuando acidificamos, por ejemplo, en la ganancia media diaria. Y otra cuestión importante, el dogma de que la soja tiene un 86% de digestibilidad. En cualquier manual de nutrición vamos a poner, ¿cuál es la digestibilidad de la soja? Pone 85, 86, ¿vale? Pues esto será verdad en animales con capacidad de digestión. Este es un trabajo del 22, que está publicado en esa revista. La digestibilidad a la semana de destetar, este investigador encuentra que es del 15%, a las 2 semanas 51 y a las 3 el 81. Fíjense que entonces esa digestibilidad con la que formulamos en los programas de nutrición es teórica, es cuando todo va bien, pero cuando tenemos un problema en esos animales no consiguen acidificar. Pues no es verdad que esos animales contengan un 86% de digestión. Bien, lo que comentaba del coeficiente de variación, al destete todos están en torno a 13, cuando acaba la transición, el lote nuestro 13,6, el lote control sin ácido casi 20%. Y en esta otra prueba, nuestro lote pues 15,3 y el otro 17,5. Bien, esta cuestión de mejora de la digestión de la proteína no solo afecta a los animales jóvenes, puede afectar también a animales adultos con capacidad de digestión si la calidad del alimento no es buena. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, tenemos aquí perros adultos de 1,5 a 7 años. Son perros que tienen una capacidad perfecta de digestión. Se les da un alimento semihúmedo y fíjense lo que ocurre. La consistencia de heces blanda y el pH de las heces alto. ¿Qué ocurre después de 37 días con 2 kilos de protacizo X en ese alimento? Les baja un punto de pH.
y cambia la consistencia en heces, al igual que cambia el pH en orina, en todo se baja. ¿Por qué? Con 2 kilos acidifico el intestino, en serio. Esto es lo que se ha dicho toda la vida, que yo nunca me lo he creído, porque no entendía, no concebía que porque pongas medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, vas a acidificar el intestino. No es posible, tenemos a la salida del estómago una neutralización del ácido, pero vemos que en todos el pH baja. ¿Por qué? Pues porque la proteína se absorbe mejor, porque esa proteína tiene grupos NH4 que suben el pH, y eso lo hemos visto. Esto en medición que hemos hecho, en heces, en el purín, ¿vale?, que no eran mediciones individuales como las que puede hacer el doctor Hans. En el lote acidificado teníamos pHs más bajos en los purines, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si hubiéramos hecho mediciones de pH individual de heces, seguramente lo habríamos podido, o sea, sería todavía mayor la diferencia. No es que acidifiquemos en realidad esas heces, es que cuando tengo un problema de digestión, el pH sube. No, pues si tengo una digestión perfecta, el pH no creo que vaya a cambiar. Cambia cuando yo no digiero bien ese alimento, esa proteína. Entonces, conclusiones de este estudio, en las pruebas que nosotros realizamos, no en el estudio de Illinois, que ahora lo va a presentar el doctor Hans Stein, vimos que había un incremento de peso vivo de en torno al 6%, una ganancia media diaria en torno al 20%, que puede ir de 12 hasta 34%, y en el starter, segunda edad, un 8% más. También hay claramente una reducción del índice de conversión de en torno al 10% en los diferentes ensayos que hemos encontrado, y hay una clara mejoría de la homogeneidad del lote. Por tanto, conclusiones de Protacisoy Plus. Protacisoy Plus es un ingrediente funcional. Es una proteína hidrolizada, pero a la vez es acidificante. 2. Hay un doble efecto sobre la digestibilidad de proteína. La directa del producto tal cual, pero también una indirecta sobre el resto de la proteína del alimento. ¿Por qué? Porque hay una mayor activación de la pepsina. Y 3, tenemos resultados contrastados en granja y a nivel de investigación que certifican y garantizan el resultado de este producto. Muchas gracias por la atención.